tenemos en línea a Tomás Méndez, nuestro destacadísimo colega de ADN. Entre las cosas de las que me privo cuando uno está de viaje es que pierdo la frecuencia de ciertos programas que muchísimo me atraen y que han sido tan importantes en los últimos tiempos. Pero el tema tiene que ver con el espionaje. Me gustaría radialmente hacerlo, Tomás, con un gran abrazo, poniendo énfasis en cuál es el tema en concreto y qué es lo que ustedes en ADN han aportado, han denunciado. Buen día. Hola, buenos días, Víctor Hugo, muchas gracias, un abrazo grande y un placer siempre, muchísimas gracias. Mira, lo que nosotros dijimos es que hay 3 personas que respondían a Alicia Carrión en su momento que estaban en AFIP. Los 3 tenían como tarea robar datos e información de personalidades públicas, algunos vinculados a Cambiemos, otros vinculados al kirchnerismo y otros periodistas directamente. Hubo una de esas personas que se llama Néstor Abelardo Sosa, que ingresó como jefe de auditoría, algo que es absolutamente imposible, inviable y está prohibido, a los datos personales de personalidades de la Argentina, que después obviamente eran extorsionados con esos datos, y en algunos casos particulares esos datos después eran utilizados por medios de comunicación y periodistas que ya están en tela de juicio, como por ejemplo Daniel Santoro. A ver, toda esta cuestión ahora se enmarca en la causa judicial que investiga a Rodolfo Canicoba Corral y que instruye el fiscal Ramiro González sobre espionaje a 21 jueces cuyos datos migratorios también habían sido verificados desde distintas dependencias oficiales, fuerzas de seguridad y también dependencias de la Procuración General, entre otros lugares desde donde con diferentes usuarios, no muchos, aparentemente compartidos, ingresaban a la base de migraciones para conocer detalles de viajes de 21 jueces. Entre ellos Juan Carlos Maqueda, el juez de la Corte Suprema de Justicia, y muchos de los miembros de Comodoro Pi que también recibían consultas sobre sus movimientos. Todo esto ahora el fiscal Ramiro González le pidió al juez que instruya a la AFIP para que informe en un plazo perentorio a dónde tenía acceso Sosa como jefe de auditoría, que después del tema de la filtración de quienes habían sido blanqueadores de dinero durante el periodo de cierto jubileo respecto a la ley de exteriorización de capitales, también pasó a ocupar un rol muy destacado en el sistemas y tecnología de la AFIP. Para hacer una aclaración mínima y breve, la AFIP es el sistema de entrecruzamientos de datos más poderoso que tiene la República Argentina, muy superior a la información personal y de cada ciudadano o empresa que tiene la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, es una mini, por decirle mini, por solamente darle una categoría, minicide la AFIP, pero con muchos más datos personales que los que pueden recopilar desde el sector de espionaje. Lo que quiere decir es que pueden saber más de vos desde la AFIP que desde cualquier otro sistema de inteligencia. Voy a saludar a Tomás nuevamente, agradecerte. Tomás, no sé si tenías algo para aportar ahora. Nosotros hemos preparado algo sobre lo que ustedes hicieron en el programa. Se van a escuchar voces, denuncias, etcétera, como una manera de pintar el panorama de algo que yo, te comprenderás, estoy un poquito afuera porque no todo puedo leer y este es un tema más engorroso, pero importa muchísimo porque me parece de una enorme gravedad, Tomás. Sintéticamente, la preocupación, Víctor Hugo, de Alicia Carrió respecto a esta investigación, que el sábado se escribió un tuit, digamos, de alguna manera se pronunció, el domingo también electoral se pronunció sobre esta cuestión. Hay mucha preocupación por parte de Alicia Carrió y evidentemente que se trata de un espionaje muy complicado. En algún momento el presidente Mauricio Macri detectó esta situación, apartó a los 3 funcionarios que respondían a Carrió y uno de ellos terminó en la UIF, con lo cual complicó aún más las cosas. Pero eso es el marco de la situación, Víctor Hugo. Tomás, estás viniendo ya a Capital. ¿Qué programa tenemos esta noche en C5N? Hoy profundizamos un poquito, Víctor Hugo, este tema y vamos a hablar un poquito de Córdoba, de cómo fueron las reacciones en las distintas clases sociales y el voto al presidente Fernández electo y al presidente actual Mauricio Macri. Tenemos un análisis muy interesante. Tomás Méndez, un gran abrazo. Abrazo grande, Víctor Hugo. Porque yo tengo 25 años de operaciones encima.
allegado a Elisa Carrió comenzó a hacer distintas consultas en AFIP y a partir de eso lo que se sospecha, si querés, que hubo un espionaje direccionado de Elisa Carrió sobre determinados personajes. Espionaje a jueces. Ahora un fiscal quiere que la AFIP dé explicaciones respecto de muchas consultas, averiguaciones, por ejemplo, en el sector de migraciones, respecto de los movimientos que realizaban estos aproximadamente 20 jueces que habían sido espiados. Yo estoy acostumbrada a toda la operación, el mundo que se te ocurra. Y hay nuevas víctimas. Se sumaron a la lista de varios gobernadores y gobernadoras, entre ellos Alicia Kirchner, Alfredo Cornejo, Hugo Pasalacqua, Mariano Arcioni y Domingo Pepo entre los legisladores, y además están en la lista los diputados Agustín Rossi y Alejandro Ramos. Espionaje tuve siempre. Hemos visto todos los documentos originales del espionaje que hacía Elisa Carrió con AFIP. Extrajeron datos sumamente sensibles para extorsionarlos y entraban a ver qué pasaba con Susana Jiménez. Por un lado comía con Mirta Legrand y por el otro lado la espiaba, le hacía espionaje desde AFIP. Jorge Lanata también, a Hugo Moyano, Santiago del Moro. Elisa Carrió quería saber datos de Calcaterra o quería ayudar a Calcaterra. Hay dos posibilidades, que Elisa Carrió quería extorsionarlo a Macri o quería ayudarlo a Calcaterra. Por eso echó Mauricio Macri a 3 funcionarios de Elisa Carrió y por eso reaccionó Carrió diciéndole que tenían que restituirlos. Uno fue a la Oficina Anticorrupción, pregúntate por qué. Marcelo Bonelli, Mauro Viale, la constructora Odebrecht y EXA, Sideco Americana de Macri, y de Corcho Rodríguez. Mirá cómo tenía para extorsionar y manejar la justicia Elisa Carrió. Que realmente, que creo que es una operación de mala fe. Carrió, que siempre habla de Comodoro Pi y demás, es parte de eso, es parte del sistema mafioso. O vos por qué pensás que recibe escuchas ilegales por abajo de la puerta. A mí nunca me llegaron, seguramente a vos tampoco. No, a mí tampoco. Carrió tiene esa suerte, digamos, ¿no? Recibe escuchas ilegales, anónimas, que le llegan por abajo de la puerta. En realidad, por supuesto, le llegan porque es parte de la misma mafia. Que cualquier gobierno, de cualquier signo, haga espionaje político me parece de terror. Agustín Rossi en la lista de espiados también, los gobernadores, como se mencionaba en el audio, Alicia Kirchner, Domingo Pepo, Alfredo Cornejo y otros más, también involucrados en lo que han sido las consultas a partir de migraciones. Este tema no es nuevo. Nosotros en el año 2016 habíamos hablado de una serie de investigaciones que se habían dado en torno a distintas empresas y distintas personalidades cuyas carpetas con información fiscal sensible comenzaban a ver la luz acompañadas de denuncias penales de Elisa Carrió. Toda esta situación fue investigada por 2 jueces, uno fue Luis Rodríguez y otro fue Claudio Bonadío. De Luis Rodríguez hizo allanamientos, hizo un cruce de datos, determinó elementos que estaban confeccionados en carpetas de un altísimo funcionario de la AFIP y tuvo que pasarle y cederle la investigación a Claudio Bonadío, que inmediatamente sobreselló a todo el mundo. Esta cuestión forma parte de lo que se supo siempre que ocurría dentro de la AFIP en estos últimos años, y fue no solo la confección y el apuntalamiento de causas penales con información que presuntamente era reservada e incluso manipulada para sustentar la idea de evasión impositiva o de cuestiones que no tuviesen el adecuado funcionamiento desde el punto de vista fiscal, sino también algunas causas que fueron realmente inventadas dentro de este esquema del organismo, que contaba con algunas personas que respondían a la administración de Alberto Abad y que eran personas de confianza. Hay uno en particular que hoy por hoy tiene muchas dudas respecto de cuál será su futuro judicial, y es Horacio Castañola, el ex número 2 de la AFIP y ex titular de la Dirección General Impositiva, una de las 2 áreas más importantes que tiene AFIP junto con aduanas. Toda esta cuestión, ¿por qué? Porque era el jefe de todas estas personas que aparecen ahora involucradas en esta situación y cuya causa el fiscal Ramiro González está impulsando, y el juez Rodolfo Canicoba Corral aparentemente en esta oportunidad piensa llegar un poco más lejos.
que he podido dar ya lo he dado. Ya no tengo más fuerza física para ser diputada de la Nación. No les puedo dar más. Pero si hay crisis, si hay algún problema, si me necesitan, yo siempre estoy acá al lado de todos los argentinos. Ser artista, también va y Carrió, igual, no, voy a ser mucho más libre. Política se hace siempre, ¿está? Quiero dedicarme a mis amigos, a mis hijos, a esa lucha que es política, que es por una humanidad distinta, volver a la cátedra, digo, vivir de otra manera. Ya no quiero esa banca, ya no puedo sostenerla físicamente. Ya no quiero hacer análisis político porque también me cansé de la cabeza. Fui profesora titular muchos años, yo no quiero ser abogada, no quiero ser profesora, no quiero ser diputada, yo no quiero ser nada, solo quiero ser una mujer. Carrió despidiéndose de la política. Gustavo, ¿dónde hizo estas declaraciones Elisa Carrió? En el Templo del Mal, obviamente. La Argentina tiene una enorme singularidad, Víctor Hugo. La reina de la antipolítica es una diputada vitalicia. Es lo más raro que tiene el Congreso de la Nación. La enorme defensora de la República es una tipa que cascotea permanentemente a la división de poderes. Y ahora dice que va a poner una especie de 911 o un 0800. Yo voy a estar para lo que sea, así que llámenme y yo vengo, aporto una solución desde el lugar que yo elija a partir de ahora. Lo cierto es que es una de las grandes derrotadas de esta historia, aunque no en forma directa, pero no cabe ninguna duda que el modelo que acaba de caerse, que acaba de terminar el domingo, la tuvo a ella en lo más alto del podio en algún momento, y ahora me parece que es una de las grandes derrotadas. Lo es, indudablemente, pero sobre todo frente a los buenos conceptos que la política puede merecer. Lo que ha hecho es un destrozo, también de su sector político, etcétera, pero en líneas generales de la propia política. Lo que ha tirado con sus espías, con su relación con Marcelo D'Alessio, es increíble además que pueda salir inmune. A mí me parece que a la larga Carrió va a tener que dar otro tipo de explicaciones, que no va a dejar de estar sentada frente a un juez diciendo cómo es que se aprovechó de todo esto, porque andaba manoteando de todo, consiguió 3 o 4 delincuentes, que los hay en cualquier actividad, uno de la FIP, otro de la AFI, de los espías, y con eso construyó, elaboró, entre medias verdades, mentiras, el acoso y por supuesto la brutalidad, lo diabólico del Grupo Clarín, construyó un capital político, parece mentira, un capital que lo que hace es destruir a la política, que lo que hizo efectivamente fue destruir aquello en lo que ella tanto se destacaba, cuando por ejemplo se permitía luchar contra Clarín. Caramba, luchaba contra Clarín, era una ídola, era de los pocos que se animaba en la República Argentina a decir Clarín con todas las letras, hasta terminar después diciendo que por Clarín daba la vida. Fue una persona que atacó a Macri y la familia, y uno decía, caramba, mirá qué bien cómo se tira contra mafias muy pero muy poderosas, hasta convertirse en la gran defensora de Macri. Era una Dalí de los pobres, hasta que terminó mandándolos a llorar a la iglesia. Hay un recorrido que uno puede hacer, y que sé que Juan Derbensis con Paula Orman han trabajado, y con Alan Longi, con Julián Capazo han trabajado como para que en la despedida supuesta de Carrió, porque es una pose, es un paso de comedia más que da Carrió, es una manera más de que miren hacia ella, porque da la sensación de que también de eso ha sufrido, de la necesidad de ser visible para todo el mundo, y en consecuencia, como sabe que todo disparate que dice, los propios y sobre todo los ajenos lo toman inmediatamente, porque siempre hay una conveniencia en lo que dice Carrió, se pasó diciendo tonterías tras otras, injusticias, sus ataques al periodismo que por supuesto a ella no le gustaba, no iba a atacar a la gente del Templo del Mal, a la gente de TN, a la gente de Clarín. Es terrible lo que ella ha hecho con su carrera política, porque no se puede perder de vista. A mí me cuesta apartarme de aquella imagen de comienzos de siglo de Elisa Carrió. El lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses
a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Porque lo que no puede hacer un Parlamento es dictar una ley que otorga un privilegio a empresas con nombre y apellido en desmedro de las restantes empresas nacionales. ¿Cuál es la razón para excluir del Crown Down a La Nación y a Clarín y no excluir al sector agropecuario o al sector metalúrgico? Ninguna. Tenía toda la razón. Yo recuerdo casi cuando ella dijo esto, porque era una transmisión en vivo y entonces no pudieron además evitarlo. Era tan cierto lo que decía. Ahora, ¿cuántas veces se produjo esa aparición de Clarín desde que Elisa Carrió cambió radicalmente? ¿Cuántas veces desdijo aquello que tenía valentía y sobre todo tenía razón? Clarín es el gran monstruo nacional, el enorme depredador nacional, el que acosando vidas, acortando vidas, atacando con sus pistoleros mediáticos, enfermó al país y consiguió hasta modificar valores de la democracia. La aparición de Clarín el miércoles con el tema de los cuadernos en la comandita que hicieron con La Nación, esa aparición y el lugar que le dieron a un tema que no servía para nada en lo jurídico, que no tenía ningún aporte, que en todo caso venía a completar la anécdota de un gran disparate, esa aparición muestra que hasta el último día estuvieron tratando de modificar la democracia porque para eso se hacía, y no sé si no tuvieron suerte. Yo siempre le temo, pero no sé cómo se puede hacer a lo que es la demostración del PRO de que va a hacer cosas que denuncia de otros. Por ejemplo, cuando empiezan a hablar de fraude, de fiscales y de cosas, uno teme. Y la diferencia de las PASO al resultado final es un tema que podría agregarse a todo esto. Pero también la participación de Clarín. Alguno puede ser que teniendo una idea haya dicho, bueno, ahora si están los cuadernos, no era nada, es nada. No obstante lo cual ellos jugaron hasta el último momento. Y otra cosa de Carrió era que esa pelea con los Macri, ¿ustedes se acuerdan? La Argentina sabe quiénes son los Macri. ¿Saben qué hicieron con Correo? ¿Sabe qué hicieron en este caso? ¿Sabe qué hicieron con las cloacas? Digo, si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. No creo que esto aumente más de lo que la conciencia de todo el mundo sabe. El problema es si uno se hace cómplice de esa verdad o no, pero esto es parte del electorado. Hace unos días usted dijo que Macri era un contrabandista. ¿Tiene que ver con esta acusación? Absolutamente, absolutamente. Para evadir impuestos, para no pagar impuestos, para no pagar ganancias, para no pagar IVA, inventaron una sociedad fantasma a partir de la cual había importación individual. Alguna vez en 2008 la Madre de la República pidió el derrocamiento de Cristina Fernández de Kirchner. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrota. Esos eran los aportes de Carrió a la política. Pedir el derrocamiento. Esa es la visión republicana de esta Carrió en una versión distinta ya del 2008 en adelante, cuando empezó, ya le llevaba un par de años, cuando empezó a trabajar, a construir su reaparición política de la mano de Clarín. Entonces todo lo que le sirviese a Clarín era dicho por esa, hasta convertirse en una amiga directa. Ella se ufana de que le cambió a Mañeto el candidato cuando era Massa, le puso a Macri. Ella lo combatió a Massa como candidato fuertemente y ella después se ufanaba de dos cosas, de haberlo puesto a Macri y además de haber hecho que Macri no se juntara con Massa, cosa que sí quería a Mañeto. Está dicho, tenemos 1000 audios por supuesto de Carrió, estamos recorriendo solamente algunos, cuando decía de Macri lo que decía, cuando uno escucha que decía que era un incompetente, piensa en toda la defensa que luego pretendió hacer de Macri. Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Aquella que alguna vez dijo Víctor Hugo, que el tipo tenía una incompetencia feroz, en algún momento tuvo que defenderlo. ¿Y cómo plantear
que el hombre no tenía ningún tipo de calidad intelectual que mostrar. Bueno, resulta que el problema es que había sido ingeniero y había sido formado desde un lugar demasiado técnico. ¿Por qué crees que Macri ahorita no sale a hablar? Porque vos... Porque es ingeniero. Júntate con algún ingeniero que hable más de 5 minutos. No hay ingeniero. No tienen recursos lingüísticos, porque estudiaron en la universidad 5 años con matemáticas. Y después el pedido de votarlo a Macri, pero situándolo como gente decente. Después de todo esto que hemos visto, hay que decir que hay derecho a cambiar una opinión. Si honestamente se pueden presentar elementos que permitan decir, mira, yo pensaba algo y la verdad es que el tiempo me dijo que no. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo a Carrió que Macri no había sido el contrabandista que ella denunciaba? ¿Qué fue lo que le dijo a Carrió que lo de los Panama Papers, que estaba mal en todo el mundo, en el caso de Macri estaban bien? ¿Qué fue lo que le permitió a ella, tan observadora del comportamiento de otros con sus espías, con su D'Alessio, con su candidato, con su personaje en la AFIP, qué le impidió ver lo que está ocurriendo con los parques eólicos, por ejemplo, lo que sucedió ya, las ganancias brutales que hizo Macri? ¿Qué fue lo que se lo impidió? Bueno, cuando ella dice hay que votarlo a Macri en función de gente decente, es bravo escucharla, ¿eh? Yo no le digo que voten a Macri, pero vote gente decente. En el caso de Elisa Carrió, no se da lo que se genera en muchos hombres de la política, que cuando hablan sin filtro, en realidad pierden el tamiz para dejar de esconder verdades. Cuando ella habla sin filtro, lo que viene es una catarata de falta de respeto. Y por ahí aquello de gracias a Dios murió de la sota es el dato más importante para demostrar de qué se trata, cuando ella pierde el filtro. Y que yo sea la denunciadora, mira, gracias a Dios murió de la sola, porque ahí sí sabía lo que era una denunciadora. De todas maneras, ¿cuántos cordobeses están envenenados? Ellos tienen un Clarín local, tienen La Voz del Interior y tienen una radio infernal para trabajar sobre sus cabezas, porque la verdad, si han sido de las sotistas muchos de los votantes de Macri, humanamente qué vergüenza, porque estaban votando a un grupo cuya vocera, cuya persona más importante decía gracias a Dios que se murió de la sota, en función además de unas acusaciones que destinó para un hombre que ya no tenía, por supuesto, ninguna chance de defenderse. Estas cosas han sucedido con la Carrió de estos tiempos, y aquello que recordamos del episodio del inolvidable Santiago Maldonado. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el ring. Son ceras como la del dólar a 23, ¿se acuerdan de eso, no? La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. La Carrió que se divierte con las crisis, con las situaciones que el pueblo sobrelleva a duras penas, pero a ella la divierten. Pero yo me divierto, porque a mí las crisis me generan adrenalina. Yo me divierto en el riesgo, chicos. Claro, y los demás, los que se quejan, bueno, la verdad que tendrían que callarse un poco, ir a llorar a la iglesia, ¿no? Miren, yo les digo a todos, dejen de quejarse. Yo el otro día no podía pagar ni el mínimo en la tarjeta, vendí el auto, qué sé yo, total, yo te voy a arreglar. Es cierto, estamos todos pagando. ¿Cómo lo hacemos? Hay que callarse. Hay que dejar de quejarse. Porque estamos haciendo una nueva Argentina. Claro, sobre todo Carrió, porque el aumento de la pobreza es un invento de C5N, ¿no? Pero somos muchas cosas, además hay una campaña sistemática. Si ustedes leen en C5N todos los días, en los reportajes, en los noticieros, yo antes comía y ahora no como. Es toda una propaganda, ¿eh? ¿Es una propaganda? Es una propaganda sistemática. Estuvo Cristóbal López frente con Navarro y todo, por supuesto, y antes también. Bueno, sin ir más lejos, las PASO eran una propaganda, ¿no? Hay mucha gente que está esquiando, ¿entendieron, amigos nuestros?
El verano europeo es divino. Y después las amenazas de cómo se entrega o no se entrega el poder. Resulta que aquella que dijo no nos van a sacar ni muertos de Olivos, ahora está diciendo que cierra su carrera política, aunque lo que dice no vale nada en cuanto a que va a dejar la carrera política. Va a seguir, va a reaparecer cada vez que ella entienda que está haciendo falta, y entonces no porque esté en la cuestión política, sino porque hace falta, reaparecerá en la política. Nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover, nos van a sacar muertos.